En 1884 y 1885 se celebró la Conferencia de Berlín, donde se llevó a cabo la repartición de África entre las potencias europeas para resolver los problemas con respecto a la expansión colonial que traía encabezada la época. Fue así como los europeos sometieron al continente africano a la explotación de las materias primas y control político, a través de un discurso de ayuda humanitaria en contra de la esclavitud y el respeto hacia las culturas de los diferentes territorios. Este es el eslabón del origen de los conflictos en los países africanos. Nigeria es un país de África Occidental que obtuvo su independencia del Reino Unido en 1960. Una de las grandes consecuencias tras su independencia fueron las diferencias étnicas dentro del mismo territorio dividido en 3 regiones, los Hausa, los Yoruba y los Igbo, además de las grandes tensiones religiosas entre los musulmanes y católicos. Los estados fallidos son incapaces de ejercer su poder correctamente. Se caracterizan por las guerras civiles violentas, la falta de armonía entre las diferentes etnias internas, la pérdida de control sobre regiones por grupos violentos, la creciente violencia criminal, el cese de funciones judiciales y legislativas, la informal privatización de servicios públicos, la pérdida de legitimidad, la corrupción, caída del PBI y suplantación de la moneda nacional. Somalia es un ejemplo de estado fallido, ya que hace más de 2 décadas convergen todos los factores de inestabilidad. Lo podemos observar en que desde 1977 Somalia está en una continua guerra civil, que hasta impidió que en 1992 llegue a ayuda humanitaria. Los estados fallidos son ideales para que los grupos terroristas instalen sus bases y el continente africano parece ser el lugar predispuesto para que se den estos tipos de estados. En los 80, junto a la globalización, se desarrolló un nuevo tipo de conflicto llamado nuevas guerras, donde sus límites están desdibujados y las causas son identitarias, étnicas y religiosas. Tienen en común que son conflictos intraestatales, donde hay múltiple participación de actores. Practican violencia contra civiles, genocidios, masacres y violencia sexual contra mujeres. Estos conflictos se dan donde no hay desarrollo y pobreza. Podemos observarlos en Libia, Sáhel, Lagos, Chad, Somalia y República Democrática del Congo. Estos estados tienen en común la presencia de grupos musulmanes yihadistas. De acuerdo a Saint-Pierre, estos grupos actúan mediante actos terroristas, generando daño psicológico y conmoción social. Esta metodología es ideal para estos grupos debido a su simplicidad operativa, su bajo costo, la fácil transnacionalidad de los hechos, sus consecuencias devastadoras y la fácil visibilización global. Esta rápida visibilización es posible gracias a la reducción de los espacios físicos y virtuales. Y según Lin, estos actos de guerra de 4ª generación emplearán todas las redes y recursos disponibles en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Como el caso de Boko Haram, una guerrilla que actúa principalmente en Nigeria, pero también en Chad, Camerún y Níger. Fue creado en 2002 en el norte de Nigeria y, aprovechando la pobreza de la región, instaló escuelas islámicas y mezquitas, manipulando a la población radicalizada. Su objetivo es crear un Estado islámico basado en la Sharia y deshacerse de influencias occidentales. Como se mencionó, el terrorismo es un acto que busca provocar conmoción social, generando mayor daño psicológico posible, empleado por grupos insurgentes, guerrillas, militares e incluso estados. Se puede decir que Boko Haram ejecuta un terrorismo sistemático, debido a que es el que se utiliza para las luchas políticas y sociales. Va dirigido a un grupo específico, desestabilizar el Estado y pretende tomar el poder, y es una guerrilla porque tiene una estructura jerárquica, ejerce el poder en áreas geográficas liberadas, emplea el terrorismo sistemático y tiene un objetivo político, y se sabe quién es el líder. Como estrategia de respuesta para hacerle frente, se destaca que Nigeria a nivel regional, junto a Níger, Camerún y Chad, crearon en 2015 el Grupo de Trabajo en Conjunto Multinacional, que ha logrado recuperar parte de los territorios tomados por Boko Haram. A nivel internacional, la ayuda comenzó a partir de 2014, entre los que se destacan la ayuda de Estados Unidos con soporte militar, policial y de inteligencia, la del Reino Unido, que participa aconsejando al gobierno nigeriano, y de Israel en la búsqueda y el rescate de las niñas secuestradas, entre otras. En el año 2014, en el colegio femenino en Chibok, Borno, en Nigeria, ocurrió un acto terrorista llevado a cabo por el grupo Boko Haram, donde fueron secuestradas 279 alumnas. Algunas pudieron escapar cuando eran transportadas por el grupo, pero aún así se desconoce el paradero de un gran número de niñas.
Algunos testimonios de las niñas que lograron escapar contaron que fueron víctimas de violación y que eran transportadas para ser prostituidas y obligadas a casarse. Ya han pasado 7 años desde el secuestro y aún así el grupo Boko Haram realiza ataques constantes sobre las escuelas. En febrero de este año fueron secuestradas 300 niñas en un colegio de Jangebe, en el noroeste de Nigeria. ¿Por qué la mujer se ha convertido en el nuevo blanco de estos conflictos internos? El objetivo de estos ataques sobre los civiles, en especial sobre las mujeres, es provocar conmoción social y generar daños psicológicos. Son tácticas ejercidas por estos grupos para desestabilizar y así sembrar miedo y odio. El norte de Nigeria es el territorio más vulnerable del país debido a su situación económica, pobreza, desempleo y el asentamiento del Islam radical, lo que lo vuelve propenso para estos ataques. El motivo de estas nuevas tácticas de operación sobre el cuerpo de las mujeres dentro de las comunidades tiene como una finalidad la destrucción moral del enemigo que provoca una sensación de humillación sobre quienes no pudieron protegerlas. En República Democrática del Congo, la violencia sexual sobre las mujeres está estigmatizada debido a que no solamente sufren las consecuencias colaterales del conflicto, como desplazamientos, saqueos, muertes, separación de sus familias, sino que además son víctimas de abuso sexual no solo por parte de los grupos rebeldes, sino también por las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos paramilitares y hasta por parte de los cuerpos de misiones de paz de Naciones Unidas. ¿Por qué no hay visibilidad internacional sobre estos conflictos? Tal cual y como pensamos, creer que el humanitarismo, además de promover la asistencia sobre el ser humano, sería el responsable de visibilizar, denunciar e interpelar en el contexto humanitario que viven las sociedades civiles dentro de los conflictos africanos, pero ¿por qué no lo ha hecho aún? El humanitarismo entró en crisis por 2 procesos que en la actualidad se han ido visibilizando. Uno, por la problematización y politización de los actos y por el interés acentuado de los países occidentales por instrumentalizar la acción humanitaria en función de sus intereses geopolíticos y económicos. Otra de las causas de los conflictos internos dentro de los países africanos son las disputas por el control y la explotación de los recursos naturales. El problema es que estos países no cuentan con las capabilities para explotar sus propios recursos, por lo que son las empresas transnacionales provenientes de Estados Unidos, Europa y China que se encargan de dicha tarea. Sierra Leona es uno de los países que lleva una lucha continua por el poder sobre las minas de diamantes y las disputas entre el gobierno y los grupos rebeldes. Otro es el caso de República Democrática del Congo, que tiene la mitad de las reservas mundiales de cobalto y el 70% de coltar, que son indispensables para la fabricación de cualquier dispositivo electrónico. David Hervey plantea que los recursos naturales son apreciaciones técnicas y sociales y culturales de valores de uso y por lo tanto son altamente sociodependientes, lo que implica la responsabilidad y la capacidad tanto del hombre como de las sociedades de hacerse cargos de estos mismos. Para la identificación de los recursos se plantean ciertas dimensiones como la disponibilidad geológica, la innovación tecnológica, especulación financiera, contexto político, movimientos sociales, entre otros. Considerando los casos de Sierra Leona y República Democrática del Congo, todos estos recursos tecnológicos, especulación financiera son proporcionados por las empresas que operan en las zonas. Además, que en el contexto social y político en el que intervienen es muy vulnerable, por lo que es muy poco probable que se alcen movimientos sociales en contra del extractivismo, lo que le hace muy fácil trabajar allí, a pesar de las hostilidades, debido a que ellos se desligan de los conflictos. Según Carpini, el intento de occidentalizar es una de las misiones imperiales, más aún a través de la intervención. En África Occidental, Estados Unidos lleva más de 2 décadas aplicándose en actividades de tipo militar, en operaciones dirigidas al entrenamiento de fuerzas africanas para operaciones del mantenimiento de la paz, y no tenían un carácter específicamente contraterrorista. Previo al 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos no reconocía ninguna organización terrorista en África subsahariana. Estados Unidos agitó un buen número de bases militares en África e intervino militarmente en diferentes momentos y lugares del continente. El foco se puso en el desarrollo de operaciones con los grupos armados caracterizados como mayor amenaza, AQMI, movimientos islámicos de Sahel, Boko Haram, grupos vinculados a Al-Qaeda y el Lord Resistance Army de Al-Shabaab. Se evidencia que la intervención estadounidense en Nigeria no sirvió para evitar los abusos cometidos por el ejército nigeriano, que entre ellos trajo la transformación de la secta islámica Boko Haram en una fuerza regional terrorista. Si se analiza desde el punto de vista de Hartz y Negri, desde la perspectiva de Carpini, Estados Unidos utilizaría esta intervención como un método al servicio de la justicia y la paz para ampliar el espacio de los consensos que respaldan su poder. Es el imperio quien crea las bases de la revolución,
la creación de armas y la motivación de su uso, tanto para guerrillas como para las guerras, para el amigo y el enemigo. Y para evidenciarlo hay que analizar la historia luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS disputaron la hegemonía y muchas guerras fueron consecuencias de tal disputa. Tales guerras cruentas como la de Angola o Mozambique, las denominadas guerras calientes, donde cada parte apoyaba financiando movimientos de liberación o resistencias nacionales, al igual que crueles dictaduras como la de Mobutu Sese Seko en el Zaire o el régimen de apartheid en Sudáfrica, que fueron respaldados por Estados Unidos.